Saludos desde el estadio Maksimir de Zagreb. Ahí ven al árbitro del partido, Alen Sars, el partido que enfrenta desde ahora mismo a los equipos de Croacia, el equipo titular del terreno y que viste con su tradicional uniforme blanco a cuadros rojos ante el equipo de Ucrania que viste de azul y que juega atacando de izquierda a derecha de las imágenes. Este es el partido correspondiente a esta fase última ya de clasificación para el Mundial de Francia, donde se están enfrentando el mejor segundo del grupo primero, Croacia, contra el mejor segundo del grupo noveno. Es este partido ya de clasificación. El ganador de esta eliminatoria doble vuelta va a ir al Mundial de Francia. El perdedor se va a quedar con la miel en los labios. Por cierto que ni Ucrania ni Croacia no han estado nunca en un Mundial, por lo tanto el ganador de esta eliminatoria doble partido, que se juega hoy 29 de octubre la ida, la vuelta el 15 de noviembre, debutará por primera vez en un Mundial. Hay que decir que en el equipo de Ucrania, que ahora mueve el balón, son mayoría los jugadores del Dinamo de Kiev. Ese es uno de ellos, Dimitri Ulin, el lateral derecho, el equipo de Lobanovsky, que en el último partido de Champions League ganó por 3-0 al Fútbol Club Barcelona. Por parte del equipo de Croacia, la presencia de tres españoles, entre comillas, tres jugadores croatas que juegan la Liga Española, la Liga de las Estrellas. Uno de ellos Davor Šuker, otro es Goran Vlahovic del Valencia, el tercero Robert Jarni del equipo del Betis, aunque hay muchos viejos conocidos de la afición española, como es el caso del exjugador del Barcelona, del Oviedo, del Real Madrid y del Sevilla, Robert Prosinecki, que era duda para este partido, pero finalmente ha salido en el 11 inicial de Miroslav Blažević con el 8 a la espalda, sustituyendo a Ljoša Asanović, un hombre que en principio iba a formar parte del equipo titular si no se recuperaba Prosinecki. Asanović, otro ex futbolista del fútbol español, concretamente del Valladolid. Precisamente es Prosinecki que juega, intenta lanzar en velocidad para Mario Stanic, el atacante, el mediocampista atacante del Parma, o en Italia, y le ven el número 13, y el primer córner que se servirá a la derecha del portero Oleander Shopkovski, el portero del Dinamo de Kiev, de primeras ahí que centró Robert Jarni. Todavía el balón está vivo, ahí está Prosinecki, trata de irse de dos defensores, una jugada que le gusta muchísimo a Prosinecki, tocar muchísimo, finalmente se le fue el balón, por lo tanto recupera el equipo de Ucrania. Decíamos, Croacia fue segunda del grupo 1, a 2 puntos de Dinamarca, que se clasificó automáticamente para el Mundial de Francia, mientras que Ucrania fue segunda del grupo noveno, a 2 puntos de Alemania. Así que son buena parte, son dos de los equipos, de los 8 mejores segundos de toda la fase de clasificación del Mundial de Francia, y por lo tanto deciden en estos partidos a ida y vuelta cuál de estos dos equipos, además de las 3 otras eliminatorias europeas, va a jugar el Mundial de Francia. Está jugando Ucrania en lanzamiento exterior, lanzamiento de Rebrov, el hombre que le marcó uno de los goles al Fútbol Club Barcelona en el último partido de Champions League. Y sin problemas el portero del Croatia Zagreb, Dražen Ladić. El partido se juega precisamente en el campo del Croatia Zagreb, en el estadio Maksimir de Zagreb, con capacidad para 20.000 espectadores, 3 grados de temperatura. El árbitro Alen Sars, acompañado por los linieres Renaudin y Leburbejek. Por Croacia no juega es Bonomir Soldo, el jugador del Stuttgart, sancionado por parte de Ucrania. Tampoco tiene la presencia de Yuri Kalinbentsev y Andriy Shevchenko, también sancionados. Atención a la jugada dentro del área de Davor Šuker, el jugador del Real Madrid, uno de los mejores goleadores de Croacia, que hizo falta en ataque. Jugador madridista de 29 años, Davor Šuker, nacido en Osijek, exjugador en España del Sevilla y ahora mismo segunda temporada en el Real Madrid. Portero de Ucrania, Oleander Shopkovski, jugando largo, prácticamente es solamente con un toque que llega a la portería de Dražen Ladić. Croacia al ataque, atención al capitán del equipo, es Zvonimir Boban, el capitán, que hoy se ha quitado su cinta tradicional y la lleva Prosinecki. Ya vemos la presión del equipo de Ucrania, Stanic a punto de recuperar. Y finalmente hubo falta que marca Alen Sars, favorable al equipo de Ucrania. Ahí está ese número 25, era Goran Juric.
Es el hombre que hizo la falta. Por cierto, decíamos que la mayoría de los jugadores de Ucrania son del equipo del Dinamo de Kiev, el equipo de Lobanovsky. En concreto hay 11 convocados del Dinamo de Kiev sobre 23, es decir, que podría formar un 11 titular del Dinamo de Kiev el seleccionador de Ucrania, Josep Sabo. Atención al centro que intentó Robert Jarni, el jugador del Betis, jugador de 29 años, por cierto, cumplió hace 3 días 29 años, nacido en Kakovec, exjugador del Hajduk, Bari, Torino, Juve, y actualmente desde el año 95 en el Betis. Es el segundo córner que sirve Prosineski ahora directamente. En el primer palo sacó un defensor de Ucrania. Todavía hay opción de ataque para Croacia. Aplica la ley de la ventaja el árbitro Alen Sars. Sale con velocidad Dimitrulin. Todavía tiene opción de mover la bola, pero rápidamente la cobertura del equipo de Croacia había sido Boban, que había recuperado. Está muy presionante en esa zona del campo el equipo de Miroslav Blažević. Son muchos los robos de balón. Ahora no hizo un buen pase Vlahovic, el atacante del Valencia, y recupera por parte de su capitán el equipo de Ucrania, cambiando largo. Los ucranios, que realmente han estado muy contentos del sorteo que les provocó jugar el primer partido fuera de casa. La vuelta será el día 15 de noviembre en Kiev, y realmente, por lo visto en el último partido de Champions League, en el partido jugado por el Fútbol Club Barcelona, la presión y el frío son una de las armas a favor del equipo, en este caso el equipo del Dinamo de Kiev, pero por extensión para la selección de Ucrania. Y realmente jugar en el Estadio Olímpico de Kiev con capacidad para 100.000 espectadores es realmente complicado. Atención a Croacia, la bola que iba a llegar muerta para Vlahovic. Atención que se queda solo, se quedó solo Vlahovic, y el lanzamiento de Goran Vlahovic, del jugador de 25 años, el atacante del Valencia, que se fue arriba por encima de la portería de Oleander Shovkovski. La repetición, iba la bola para Stanic, y es finalmente Vlahovic quien remata, y el balón se va arriba. Enganchó bien esa bola, pero tenía que haber levantado un poquito más la pierna para dirigirla entre los 3 palos de la portería de Shovkovski. De nuevo Ucrania, que tiene muchos problemas para pasar el centro del campo, el equipo de Josep Sabo. Mientras que la verdad es que de momento achicando muy bien los espacios el equipo de Croacia, a pesar de que cuando empiecen a tocar los jugadores de Ucrania las cosas se les pueden complicar a los croatas, que deben marcar en este partido de ida. Los goles en campo contrario en esta eliminatoria doble partido, esta eliminatoria directa ya para clasificarse para el Mundial de Francia, valen doble. Y en caso de que el partido de vuelta se igualara a la eliminatoria, se jugaría una prórroga que se resolvería por el sistema de muerte súbita. Y lógicamente si en esos 2 periodos de 15 minutos no hubiera el gol de oro, pues se llegaría a los penaltis. Y los 4 vencedores de las eliminatorias pasarían ya a la fase final, donde ya hay 9 equipos europeos clasificados, además de Francia como equipo anfitrión. De nuevo esa presión en esa zona del centro del campo de la medular por parte de Croacia. Atención a Šuker, que se ha escorado a la banda. Intentó el regate, fuera de banda, que servirá Daniel Saric, jugador del Croacia. Por cierto que además de Šuker, Vlahovic y Jarni, que juegan en el equipo titular, componentes de la Liga Española, en la convocatoria de Miroslav Blažević, la presencia de Jerkan, que está en el banquillo, exjugador del Oviedo, Stanic, a quien ya hemos comentado ahora en el Parma, exjugador del Sporting de Gijón, y Asanovic, que inicialmente iba a estar en el 11 titular, pero la recuperación de Robert Prosineski de sus problemas de rodilla ha hecho que Asanovic se quedara también en el banquillo, el exjugador del Valladolid. Está el capitán del equipo, Zvonimir Boban, jugador del Milan, cambia largo, intentó colar esa bola dentro del área para Stanic, pero buena anticipación de la defensa de Ucrania. Ahora esa presión de Saric hace que recupere Croacia. Vamos a ver en qué queda esta jugada de Prosineski dentro del área. Atención para Davor Šuker. Había un jugador que había caído al suelo. Intenta Davor Šuker hacerse espacio en la línea de fondo. Y es el tercer córner favorable al equipo de Croacia cuando estamos al límite de los 10 minutos. Hay lleno en el palco de este estadio
Maksimir para presenciar este partido importantísimo para ambas naciones, para Croacia y Ucrania, puesto que el ganador va a ir al Mundial de Francia por primera vez en la historia de estos países. Uno de estos dos países va a estar en la fase final de un Mundial. Prosineski de nuevo, segunda oportunidad para centrar, centro al medio, al centro de Prosineski, el remate de cabeza y el gol que acaba de conseguir Davor Šuker, el gol que acaba de conseguir. Finalmente ha sido Bilic, el hombre que remató en el primer palo. El gol de Slaven Bilic, el jugador del Everton, minuto 10 y medio. El 1-0 que sube al marcador. Ahí vamos a ver el centro de Prosineski. Y ahí en el primer palo, efectivamente, el remate tocó en el palo. El remate de Slaven Bilic. Minuto 10 y medio, que constituye el primer gol para Croacia. La verdad es que de momento los croatas estaban ahogando prácticamente a los ucranios. Ahí vemos de nuevo el centro. Y como ahí libre de marca, se levantó el jugador del Everton, Slaven Bilic, para conseguir el primer gol del partido. Ahí lo vemos. Minuto 10 y medio, minuto 11 marcan ahí. Croacia 1, Ucrania 0. Croacia ahora jugará mucho más tranquila, a pesar de que hasta ahora estaban dominando absolutamente el ritmo de juego. Ahí está el capitán Boban cambiando hacia Prosineski. Ahora esperarán que les vengan encima los jugadores de Ucrania. La falta ahí del capitán del equipo de Ucrania. Va a haber tarjeta amarilla que indica Alen Sars. Tarjeta amarilla para el capitán del equipo de Ucrania, para Maximov. Para Yuri Maximov, el capitán también del equipo del Dinamo de Kiev. Dura entrada de Maximov y la primera tarjeta amarilla. Hemos dicho ya que estaban sancionados por este partido. Ahí veíamos a Miroslav Blažević, el seleccionador de Croacia. Estaban sancionados Zvonimir Soldo, la nueva estrella, dicen, del fútbol de Croacia, el jugador del Stuttgart. Y por parte de Ucrania, Khalid Bensev y Shevchenko, dos jugadores del Dinamo de Kiev. Quedan dudas para este partido. Prosineski finalmente ha jugado. Y Alen Boksic, el jugador de la Lazio, jugador del Olympique de Marsella y del Milan, que finalmente por problemas musculares se ha caído del 11 titular. Es Alen Sars, que ha tenido que enseñar ya una tarjeta amarilla. Partido de mucha tensión el que se vive en Croacia. Por cierto, que Croacia tenía que estar concentrada en Besanče, una localidad a 40 kilómetros de Eslovenia, al norte de Croacia, pero finalmente la nieve ha hecho que los jugadores de Croacia se quedaran en la capital de su país, en Zagreb, para preparar este importantísimo partido, probablemente el partido más importante en la historia de Croacia desde su creación, desde su nacimiento como país. Marcador 1-0, gana el equipo croata, aunque todavía queda mucho encuentro por delante, y a tenor de lo visto en el partido de Champions League entre el Dinamo de Kiev y el Barcelona, los ucranios tienen mucho fútbol en sus botas. Ahí está el presidente Josep Sabo, un hombre que usa el esquema de juego del Dinamo de Kiev, del maestro Lobanovsky, y que para ellos ha llevado a buena parte de los jugadores del Dinamo de Kiev. Atención, juega Croacia con velocidad. Ahí está Vlahovic, el jugador del Valencia. Intentó ahí jugar de primeras, pero no estuvo demasiado bien el jugador que en Valencia estaba a las órdenes de Ranieri, compañero de equipo de Romario, entre otros. Juega Maximov. La verdad es que han llegado solo una vez al área los jugadores de Ucrania, y en una falta. Atención, porque aquí va a recepcionar en la frontal. Intenta el lanzamiento, se ha hecho espacio, ha tardado muchísimo el delantero del equipo de Ucrania. Enormes problemas ahí a los ucranios para superar la tupida defensa y línea del centro del campo del equipo de Croacia. A pesar de que ahora se han venido arriba después del gol que han encajado en el minuto 10 por parte de Bilic. En un centro perfecto de Robert Prosineski tras el tercer córner que votaban los croatas. Dimitrulin para Maximov. Gran presión de Croacia.
Tiene que retrasar. El equipo de Ucrania que viste de azul, de nuevo para su capitán. Dimitrulin. El Robert Jardy. De nuevo jugando atrás. No tienen claras las ideas. Ahí vemos ahí. Hay un amontonamiento terrible de jugadores en el centro del ataque de Ucrania. Va a intentar el lanzamiento lejano. Y vamos a decir sin problemas para Drazen Ladic, pero finalmente envió el balón a córner. El bote le sorprendió. Vemos ahí el banquillo de Croacia. El chut fue de Víctor Skripnik. Ahora córner a la derecha de la portería de Ladic. Primera oportunidad clara para Ucrania en el primer palo. La bola que queda muerta. Intenta hacerse un autopase. Rebrov. Ahora está rifando mucho más el balón el equipo de Croacia. No juega con tanta coordinación como antes. Juega con un gol a favor. Atención al contraataque. La velocidad. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Davor Suker dentro del área. Recibió un encontronazo. Recibió un empujón. Metió el hombro este jugador. Y el árbitro Alain Sars dijo que la carga fue legal. Dice ahí claramente con ese gesto Suker que se ha comido el penalti. El árbitro francés. Vamos a ver la repetición. Carga con el hombro el jugador ucranio. Davor Suker, que prefirió dejarse caer para ver si el árbitro picaba, señalando el penalti. Minuto 16 de juego, la primera parte, Estadio Maximar. Croacia 1, Ucrania 0. Partido de clasificación para el Mundial de Francia. En esta última fase ya de clasificación, este partido que enfrenta a equipos que quedaron segundos de sus grupos en la fase previa de clasificación para este Mundial. Pasó el mejor segundo, los 9 mejores clasificados de los grupos europeos, entre ellos España, el mejor segundo, y a partir de aquí los otros 8 segundos han tenido que jugarse los cuartos, entre ellos este partido, Croacia-Ucrania, el Rusia-Italia, Hungría-Yugoslavia y Eire-Bélgica. De estos 8 equipos, 8 potencias europeas, 4 van a ir al Mundial, 4 van a tener que esperar 4 años más. Ahí buscando la espalda de la defensa, el centro al segundo palo, y tuvo que ser finalmente Dario Simic, ese jugador número 20, quien tocara para forzar el segundo córner del equipo de Ucrania. Ahora a la izquierda de la portería de Ladic. En el Ladic izquierdo, si me permite el juego de palabras. De nuevo puso la cabeza del defensor de Croacia. Y ahora Bilic, el autor del gol. Y tercer córner, segundo consecutivo en ese lado. Para el primer palo, bien por arriba de momento el equipo de Croacia, un equipo que estuvo en la última Eurocopa pero que nunca ha estado en la fase final de un Mundial, entre otras cosas porque justito estaban naciendo como nación en el año 94, cuando se celebró el Mundial de Estados Unidos, el último Mundial que se ha disputado hasta ahora, el próximo año que viene en Francia, y en el que España es una de las naciones que parten a priori como favoritas. Atención ahí de nuevo buscando la espalda los jugadores de Ucrania y llegando perfectamente al corte Goran Juric, jugador del Croatia, por lo tanto uno de los más queridos por la afición local, la afición de este campo del estadio Maksimir de Zagreb. 3 grados de temperatura, 20.000 espectadores. Tenemos 3 corners de Croacia por 4 de Ucrania. Atención el lanzamiento ahí a barraca, pero pudieron poner la pierna a la limón 2 defensores de Croacia una vez el portero ya estaba superado. Y ahora es tranquilamente Ladic quien ha podido recepcionar la oportunidad más clara de Ucrania. Atención porque trata de montar el contragolpe Robert Prosinecki, tiene que pararse jugando atrás para Jarny. Jarny de nuevo para su portero. Stanic. Ahí está el capitán. Venga, Darius Simic. Intentó colgar para Suker. Recupera Ucrania, que ha asentado su posición desde que marcó Croacia, porque la presión de los croatas se ha bajado muchísimo. Ya no ha sido tan asfixiante como al principio. Ahora evidentemente el partido ha cambiado. Deben ser los ucranios los que
arriesguen, porque van perdiendo. Aunque tampoco deberían ponerse nerviosos, porque un resultado de 1-0, pensando en el partido de vuelta en ese terrorífico estadio de Kiev, un resultado de 1-0 se puede levantar fácilmente. De hecho, después del sorteo, celebrado en Zúrich, cuando, decíamos antes, Croacia quedó emparejada con Ucrania, Miroslav Blažević sonrió, pero Josep Sabo se le acercó y le dijo: no te rías, no sonrías, porque la vuelta en nuestra casa es uno de los partidos más difíciles que podríais tener nunca. Ha habido mucho fair play en las horas previas a este partido. Los dos entrenadores han intercambiado piropos. Los ucranios son probablemente menos conocidos que los croatas, pero su gesta de la Champions League metiéndole 3 goles al Barcelona ha sido largamente comentada en Europa esta semana. Y la verdad es que eso ha hecho que se añada una dosis de respeto sobre los jugadores de Ucrania, no muy conocidos, pero sí muy efectivos y muy jóvenes. Una media de edad debajo de los 25 años, la del equipo de este hombre, de Yuri Maximov, el capitán de Ucrania. Los aficionados de Croacia, los Blue Boys, que son los seguidores del Croatia Zagreb, uno de las peores aficiones por lo que respecta a la violencia con la que se emplean de Europa, incluso al nivel de los hooligans ingleses y holandeses. Son los que llenan este campo del estadio Maksimir. Atención a Jarni, que encontró la espalda de los defensores, tuvo que esperar para centrar porque se le echó encima el defensor de Ucrania. Saque de banda favorable al equipo de Croacia. Intentará un saque, casi un córner. Jarni, no había nadie ahí. Ahí se hizo un lío Dimitrulin. Recupera Croacia, que ha vuelto a subir sus líneas. Prosineski rápido para Simic. Ahí está el jugador del Croatia. Retrasa para Juric. De nuevo Prosineski. Todos los balones pasan por sus botas, como le encanta tocar a Robert Prosineski. Boban ha jugado para la subida de Bilic. Este centró. Y ahora balonazo para sacarse la presión de encima del equipo de Ucrania. De nuevo Juric. Ahora están rifando un poco más los balones, a pesar de que ahí controló perfectamente con la rodilla Davor Šuker, que intentó desde ahí sorprender. Incluso pedía la falta. Pero de momento Alen Sars, en dos acciones en las que Davor Šuker ha entrado en juego, no ha tenido ninguna intención de pitar a favor del delantero del Real Madrid. Problemas ahora para Šuker. Recupera Ucrania, Maximov. Cuando sobre Skripnik. De nuevo Skripnik. La presión croata. El balón que queda dividido, lo recupera Boban. Jugando sobre Stanic. Este tiene que retrasar atrás para Jarni. Levanta la cabeza el jugador del Betis, Robert Jarni. Un equipo que este año no va también en la Liga, pero viene en la Recopa. Y la verdad es que de momento el partido está siendo un tanto gris. Empezó muy fuerte Croacia, pero hasta la consecución del gol en el minuto 10 y medio. Decíamos, hasta ese momento estuvo jugando con mucha presión y mucho orden, pero a partir de entonces cedió un poco el ritmo del partido a sus rivales. Y de momento este equipo de Ucrania no se parece en demasía la selección al mejor equipo de clubes de ese país, el Dinamo de Kiev. Vea Ladic para Simic. Ante la presión decide quitarse la bola encima. Intentaba controlar de nuevo Davor Šuker de espaldas. La pareja de atacantes de Croacia, formada por dos jugadores de la Liga Española, Šuker y Vlahovic. Y ahí está Josep Sabo, seleccionador de Ucrania, que tiene que levantarse de la silla, del banquillo, para poner un poquito de orden. De momento no lo está viendo claro. Ahí está Maximov. Cerraba el paso Simic, tuvo que jugar hacia el centro. Mucha presión defensiva y recupera de nuevo Croacia. Veremos qué sale de este contraataque. Atención, porque se están quedando 3 contra 3. Ahí mal pase, pero todavía recupera Mario Stanic.
Buena defensa ahora de Ucrania, porque era un 3 contra 3 claro, y en el que incluso había habido un error de marcaje si pudiera haberse quedado en este lado del campo 2 contra 1. Todavía la bola es para Croacia. Atención, jugando Croacia, tuya mía. Finalmente le va a llegar a Jarni, que tiene un buen lanzamiento. Jarni lo va a intentar desde aquí, Jarni, con bote, pero sin ningún problema para Oleander Shopkovski, portero del Dinamo de Kiev. Mucha expectación en Croacia, en Zagreb, ante este partido. Muchísimos acreditados, sobre todo de la prensa local, ante el que decíamos, repetimos, es el partido más importante en la corta historia futbolística de Croacia. Llegó bien ahí Goran Juric. Prosineski de nuevo. Jugador que a veces se hace una agonía verle jugar porque no para de tocarla y pisarla y darse la vuelta sobre sí mismo y regatear. Pero de una indudable calidad, Prosineski. Jugador que en España lleva una línea parecida a la que está llevando ahora Šuker, aunque en diferente orden. En el Madrid, luego en el Oviedo, en el Barcelona y en el Sevilla, mientras que Šuker jugó en el Sevilla y luego en el Madrid. Ahora mismo está en el Madrid. Atención a Stanic. Intenta irse el centro de primeras. Pasó cerca de Šuker, que aplaude la acción del compañero, de Saric. Ese es Stanic. Y no pudo llegar Davor Šuker, aunque de nuevo Stanic recepcionando. La bola no le llegó a Šuker. Está un poquito más suelta ahora la defensa de Ucrania, porque sobre todo están aprovechando de que ha bajado la presión defensiva de Croacia. La verdad es que en todo caso, cuando han llegado a la portería contraria de los ucranios, sus centros sobre la olla han sido realmente malos. Ahí llegó Šuker, tocó para Simic. Está Boban, el capitán, jugando largo para Vlahovic. Atención, porque ha podido controlar muy bien en dos toques el jugador del Valencia, pero la llegada de Gusin ha abortado cualquier intento de Vlahovic. Todavía habrá opción para Prosineski, que por este lado está haciendo un hartón de tocar la bola. Para Bilic, para Boban, ahí está Zvonimir Boban, el jugador del Milan, campeón de Europa. Atención al pase profundo largo de Zvonimir Boban sobre Stanic, y será saque de puerta para Shopkovski. Boban fue campeón de Europa con el Milan en el año 94, en aquella infausta final de Atenas, en la que le metió 4 goles al Fútbol Club Barcelona de Southampton. Aquel probablemente fue el final de un ciclo, el final del Dream Team del Barcelona, con esa derrota en la superfinal europea de los últimos años, Barcelona-Milan, en Atenas. Equipo entrenado en aquel momento por Fabio Capello. Ahora de nuevo entrenador del Milan, pero con enormes problemas. Ha habido falta de Juric. El árbitro pide calma, pero no enseña tarjeta, a pesar de que ya enseñó anteriormente tarjeta a Yuri Maximov, el capitán de Ucrania, por una entrada similar. Estamos a punto de llegar a la media hora de juego. Croacia 1, Ucrania 0. Partido clasificatorio directo ya para el Mundial de Francia. Skripnik. Con anticipación defensiva de Stanic. Ahí tendrá que jugar Boban, porque no podía llegar esa bola a su portero. Minuto 29 de juego, decíamos a punto de llegar a la media hora. Entre Croacia por 1-0 en el estadio Maksimir de Zagreb. Ahí está Robert Jarni. Šuker puede controlar, ahí llega Stanic. Šuker entre dos defensores, hubo falta sobre Davor Šuker. Era rápido, lanzamiento, y tuvo que estirarse a ras de hierba Shoplovsky, y ahora
le van a decir de todo a ese jugador, a Stanic, porque metió la pierna a destiempo y puede haber hecho daño al portero Sobkowski. Llegó muy tarde Mario Stanic, el jugador del Parma, jugador de 25 años. Está ahí disimulando porque sabe que ha metido el pie a destiempo y puede haber hecho daño a Sobkowski, el portero del Dinamo de Kiev, el portero internacional de Ucrania. Vamos a ver si vemos la repetición del disparo. A ras de tierra, a ras de hierba, le va a haber tarjeta amarilla claramente. Tarjeta amarilla para Stanic. Se la merecía. Zuti Karton es el serbo-croata. Jugó ahí rápido Šuker para el lanzamiento exterior de Vlahovic. Se estiró perfectamente. A ras de hierba, Sobkowski ahí va a llegar sobrado y al final, eso puede ser hasta roja, porque descaradamente se ha tirado, ha puesto el pie para hacer daño. Ahí lo vemos, va a llegar sobrado, o puede ser que se haya trastabillado y por eso le haya golpeado. En cualquier caso se ha hecho daño el portero Leander Sobkowski. Y está siendo atendido ahí por los auxiliares de Ucrania, que terminó la fase inicial con 8 puntos. Segunda al grupo noveno, a 2 puntos de Alemania. Los 8 puntos son los que contaban en sus enfrentamientos contra el tercero, cuarto y quinto de grupo, que quedó con muchos más puntos. Mientras que Croacia terminó con 11 puntos, segunda al grupo primero tras Dinamarca. El centro es de Dimitrulin. Atención porque va a quedar la bola muerta ahí en el área. Muy bien, penalti. Podría haber sido perfectamente penalti esa acción, porque perfectamente escondió la bola Rebrov, pero el árbitro Alen Sars no ha querido darse por enterado. Podría haber sido una acción clave esta acción en el minuto 32 de juego. La falta que ha recibido el delantero de Ucrania dentro del área de Croacia podría haber sido perfectamente penalti. De las jugadas dudosas, la única jugada dudosa hasta ahora en esta primera mitad de este partido, Croacia-Ucrania. Se adelanta Dimitrulin a Vlahovic, finalmente este recupera, pero estuvo ahí Golovko al corte. Ese es Golovko, sobre Maximov, luego Golovko. El pase largo llegará antes Mladic. Juega rápidamente para Bilic. Bilic con Stanic, se le va. Recupera Ucrania. Ahora está perdiendo muchas bolas en el centro del campo sin ton ni son el equipo de Ucrania, aunque tampoco termina de saberlas llevar hasta la frontal del área contraria. Ahí hubo falta. Ahí tenemos a uno de los pocos seguidores del equipo de Ucrania que hay en este estadio. Maximir, atención a Šuker, que había controlado perfectamente en la frontal. La acción de ataque todavía está viva. Ese pase se le fue sobre Šuker. Demasiado forzado el pase. Llegó con demasiada velocidad. No pudo llegar la bola a este hombre. Vamos a ver la repetición de la acción que comentábamos antes, que podía haber sido perfectamente penalti. Cómo va a esconder la bola. Va a amagar. Se la va a dejar pasar por detrás. Clarísimo el penalti que ha cometido. Ya me pareció verlo en directo Daniel Saric. Penalti, yo creo, clarísimo, porque escondió perfectamente la bola el atacante de Ucrania y le trabó en la pierna de apoyo cuando se iba con opción ya de conectar el chut con la pierna izquierda. Hubo falta de Simic. Yuri Dimitrulin ante la presencia de Prosinecki. Juega más atrás. Esa bola no es para nadie. Va a llegar franca a Drazen Mladic, que de momento no ha tenido demasiados problemas, a pesar de esa acción dudosa en su área y un lanzamiento por parte de Rebrov
que encontró una tupida representación de defensores de Croacia prácticamente bajo los palos cuando Ladic ya estaba batido. Por lo demás, no ha llegado demasiado el equipo de Ucrania, tampoco lo ha hecho Croacia. Tan solo el primer lanzamiento de Vlahovic, que se fue arriba por encima de la portería de Šopkovski, y algunas jugadas de Šuker, pero lo más claro, evidentemente, el gol de Slaven Bilic en el minuto 10. Es el único gol que preside ese marcador del estadio Maksimir, a centro de Robert Prosinecki. Ahí recibió la falta Boban, la deja para Bilic, juega sobre Prosinecki. Vamos a Robert Prosinecki. Pero Croacia ciertamente ya no es la de los primeros 10 minutos hasta que consiguió el gol. Está jugando ya de otra manera el equipo de Miroslav Blažević. Ahora no son ellos los que deben arriesgar, pero están cediendo en demasía el control del partido a sus rivales, aunque tampoco terminan de tenerlo claro, decíamos, cuando llegan a la frontal. Prosinecki, el público ruge cuando se acercan las posiciones de ataque los jugadores de Croacia. La bola va a llegar de nuevo para Prosinecki. Ahora sí que está a punto de entrar dentro del área, lo hace ahora Prosinecki. Le va a sobrar un regate a lo mejor. Efectivamente, este es un poco el leitmotiv de Prosinecki. Termina siempre sobrándole un regate. Jugador que fue campeón de Europa con el Estrella Roja, un poco antes de ser fichado por el Real Madrid, ahora ya hace ya muchos años. Era la gran promesa del fútbol mundial, del fútbol europeo, pero un montón de problemas de lesiones condujeron a Robert Prosinecki a no poder triunfar en el Real Madrid, después de un traspaso del Estrella Roja al Madrid ciertamente rocambolesco en la época de Ramón Mendoza, y luego tuvo que buscarse la vida en el Oviedo. Pasó al Barcelona cuando no tuvo demasiada suerte con Johan Cruyff. También las lesiones continuaron persiguiéndole, y después su paso al Sevilla, un equipo que terminó perdiendo la categoría el año pasado, ahora mismo jugando ya en el fútbol de Turquía. La falta sobre Robert Jarni, 29 años, los cumplió hace 3 días, el 26 de octubre del 68 nació él. Atrás Jarni para Prosinecki, de nuevo el regate de Prosinecki, como le gusta pisarla. Ahora esperaba el remate Stanic, pero se anticipó bien la defensa de Ucrania. Vlahovic para Šuker, atención a Šuker dentro del área, se la dejaba atrás. La bola que le llega a Bilic. Bilic para Šarić, de nuevo Stanic. Veremos si Bilic se atreve a centrar. Intentaba ir por esa banda precisamente Šarić, y es finalmente Šopkovski que recepciona. Vamos ahí el regate, cómo la pisa, cómo deja sentado Dimitri Ulin, y el centro no iba nada mal, pero estaba en fuera de juego. Un jugador, Stanic, estaba en fuera de juego. Ahí le veíamos cómo el juez de línea levantaba la bandera, pero el árbitro dio la ley de la ventaja, un tanto justa esta acción de dar la ley de la ventaja. Digo justo en el sentido de que le ha ido muy justito, porque si llega a quedar esa bola luego muerta, por no señalar un fuera de juego, podría haber habido peligro para el equipo no infractor. Falta de Jarni. Vemos que los jugadores de Ucrania van con guantes. El estadio, la temperatura ronda los 3 grados, 50% de humedad. Y la verdad es que es curioso ver a jugadores de Ucrania con guantes, porque están acostumbrados a soportar fríos siberianos. En cambio, ahí les vemos con guantes, varios jugadores con guantes. Dentro de Dimitri Ulin, Jarni, de nuevo recupera Dimitri Ulin. El lateral derecho es uno de los jugadores más activos de este equipo. La estrategia de Ucrania pasa por colocar esos balones en esa zona en la que es muy difícil recepcionar, y recupera Croacia por parte de Daniel Šarić, el lateral izquierdo del equipo de Croacia. Vamos a punto de llegar al minuto 40, se mantiene el resultado 1-0, establecido en el minuto 10 por Bilic, gol de cabeza al centro de Prosinecki. Está Vlahovic, jugador del Valencia, jugador de 25 años, de Nova Gradska, ex jugador del Padova.
pero no terminan de fructificar ni siquiera de enlazar 2 o 3 pases seguidos los jugadores de Croacia. Ahí está Boban, muy retrasados, Zvonimir Boban. Saric. La toca suavemente para Šuker. Adelantado Kolovko. Recupera Prosinečki, ahora un poco más hacia el centro del ataque del equipo de Croacia. Atención al centro de Stanic. Intentó centrar de primeras tras el pase de Saric. Pero saque de banda para Croacia, que ahora parece se ha vuelto a poner las pilas. El centro de Bilic. Ahí cayó al suelo Šuker. Pero no ha protestado en absoluto el atacante del Real Madrid. Normalmente haya resbalado. Vemos que pasa ahora en el juego de ataque de Ucrania. Maximov la deja atrás para Rebrov. Aplica la ley de la ventaja a Lensars. Pero muy bien la cobertura. Ahí vemos la posesión del balón. 51% para Croacia. Atención a esa bola buscando la espalda de la defensa. Šuker de primeras. No era Šuker. Sí, era Šuker, sí. Šuker de primeras. Podría haber aguantado un poquito más Davor, pero prefirió probar el chut desde la frontal. Y puso la pierna al defensor, lo mismo que ha hecho ahora Mitrulin, y Šuker ha ido al suelo. Las faltas, se cometió otra vez en de Ucrania. Šuker detrás a Boban, el capitán. En primer término estaba Jarni. Gran presión de Golovko sobre Šuker, intenta el lanzamiento directo. Se enfada Vlahovic en el primer palo. El lanzamiento directo de Prosinečki. Recuperado sus molestias en la rodilla, titular en este partido tan importante para el equipo de Croacia, decisivo para la clasificación para el Mundial de Francia. Minuto 42 ya de juego. Gana Croacia 1-0. Vale el gol de Bilic. Skripnik la deja y se va. ¿Qué sucede? El centro, la verdad es que de momento no están nada afortunados en los centros. Los jugadores de Ucrania han llegado por la derecha y por la izquierda, sobre todo por la derecha, y la verdad es que no ha habido ni un centro en condiciones. Atención a Vlahovic, recupera, levanta la cabeza perfectamente, ha visto la subida de Boban, eran 2 hombres para defender a Boban, este juega atrás, el centro de primeras que intentó Saric, estaba ahí Šuker en el punto de penalti. Va a llegar Robert Jarni, controla ahí Jarni ante la presión defensiva, muy bien, hizo ese túnel ahí de tacón sobre Yuri Dimitrulin. Y habrá falta sobre Robert Jarni, una nueva falta, la 10ª ya de Croacia. Vamos a ver ahí la 10ª de Ucrania, muy bien ahí como le hace ese túnel de tacón, pero un poco mirando al tendido ha cogido con la mano derecha a Jarni, Dimitrulin, y la falta que perfectamente ha apreciado y ha señalado el árbitro Alain Sars, el árbitro internacional francés. El centro de Jarni, intentó rematar Stanic, el lanzamiento exterior, se fue la bola a un palmo del palo de la portería de Sobolewski. El chut de Zvonimir Boban, el capitán de Croacia. Vamos a ver cómo queda esa bola ahí muerta atrás, cómo la deja perfectamente Bilic sobre Boban. Estaba ahí probablemente en fuera de juego Stanic. Vamos a ver, Bilic atrás, el autor del gol. Y el remate de Boban que se va un poquito más de, hemos hecho un palmo, casi 1 metro. Se ha ido tomando efecto, se ha ido abriendo y terminó yéndose fuera. Saque de portería, el lanzamiento del capitán de Croacia. Presión ahora de nuevo del equipo croata. Último minuto ya prácticamente para el descanso. Para llegar a la media parte de este partido en Zagreb ante 20.000 espectadores enfervorizados. Gana Croacia, gana el equipo local por 1-0. Partido de vuelta el 15 de noviembre en el Estadio Olímpico de Kiev. Habrá 100.000 espectadores y mucho más frío que aquí. Y la verdad es que Croacia debería pensar en llevar un resultado un poco más abultado si quiere no tener que pasar las canutas como el Barcelona en su partido de Champions. Para Josep Sabo, porque ese lanzamiento desde ahí, pero era mala estrategia. Pero la verdad es que los jugadores de Ucrania no terminan de saber cómo
solventar la papeleta atacante cuando llegan a 5 o 6 metros de la frontal del área de este hombre, detrás del Ladic. Falta ahora. Círculo central. Falta que votará el capitán Maximov. Hemos cumplido ya el minuto 45. No ha habido muchas interrupciones en este partido. Veremos cuánto descuenta Alain Sars. Jarni, que sale con velocidad. Veremos si puede llevarse esa bola. Finalmente yo creo que recibió la falta Robert Jarni. Entiende así el árbitro. Finalmente fuera de juego. Adelantó la línea la defensa de Croacia. Y uno de los auxiliares de Alain Sars le señala fuera de juego. Los auxiliares son franceses, Renaudin y Le Bourbeillec. Son sus apellidos. Saric golpeando en tierra de nadie. Ahora la falta fue de Simic. Y ya las cámaras pendientes de Alain Sars para ver. Me ha guiñado el ojo a su linier para ver cuánto descuenta este hombre. Último cartucho quizás de esta primera mitad para Ucrania. Maximov la toca, tiene que jugar un poco hacia atrás, cambia de lado. La bola que llega para Skripnik. La presión defensiva, siempre hay 2 contra 1 del equipo de Croacia. A pesar de todo ha podido rehacerse el jugador de Ucrania. Finalmente termina centrando, pero qué mal están los jugadores ucranios a la hora de centrar. Ni desde la derecha ni desde la izquierda han hecho un centro decente. Ahora intentó tocar de primeras el delantero ucranio. Maximov. Debe ser algún centro en condiciones. Cambio de juego. En la frontal saltó Jarni, queda la bola muerta. Veremos si Rebrov se puede hacer con ella. Para saque de banda favorable al equipo de Croacia en el momento en que Alain Sars ha señalado el final de los primeros 45 minutos en el estadio Maksimir de Zagreb, a los que se llega con el resultado de Croacia 1, gol de Bilic en el minuto 11, Ucrania 0. La verdad es que el partido ha tenido 2 fases muy diferenciadas. La presión de Croacia en los primeros 10 minutos hasta la consecución del gol, luego dejó un poco el ritmo de juego en manos de Ucrania. Ucrania realmente se ha mostrado con enormes problemas en los momentos en los que llegaba a posiciones de esas de peligro cerca de la portería de Ladic, y ya hacia el final de la primera mitad de los últimos 10 minutos Croacia ha vuelto a pisar un poco el acelerador, ha vuelto a adelantar líneas, ha vuelto a presionar y el partido ciertamente se ha igualado. Con ese resultado, marcador Croacia 1, Ucrania 0, les emplazamos hasta el comienzo de la segunda mitad. De nuevo desde el estadio Maksimir de Zagreb, ese es el hasta ahora único goleador del partido, el jugador número 6 de Croacia, Slaven Bilic, el jugador del Everton inglés, jugador de la Premier League, que consiguió el único gol que ahora mismo está en el marcador de este estadio de Zagreb, la capital de Croacia, en el minuto 10 y medio de la primera mitad. Remate de cabeza en el primer palo a centro de Robert Prosinecki. Croacia está ganando por 1-0 al equipo de Ucrania en este partido ya casi definitivo para saber cuál de estas dos naciones va a estar en la fase final del Mundial de Francia. Será la primera vez para ambos países, caso de que se clasifique uno u otro, de que uno de estos dos países está en la fase final de un Mundial. Dos países de reciente creación como son Croacia después de la escisión de la antigua Federación Yugoslava, y lo mismo pasa con Ucrania, nacida como país después de la escisión de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas. Va a empezar ya la segunda mitad, la delantera española, entre comillas, de Croacia, con Davor Šuker del Madrid y Goran Vlahovic del Valencia, que ponen la bola en juego. Croacia gana 1-0 en este partido de ida de este cruce, ya último en la fase europea, por parte de los 8 equipos que fueron los mejores segundos de sus grupos tras la fase de clasificación europea. Este es el partido Croacia-Ucrania, los otros partidos Rusia-Italia, Hungría-Yugoslavia, Eire-Bélgica, la ida hoy, la vuelta el 15 de noviembre, en este caso en el Estadio Olímpico de Kiev, con capacidad para 100.000 espectadores. Ahora Skripnik, el lateral del Werder Bremen. Ahí ha ido a recibir Gusin, ha jugado atrás, cambiando de lado para ese lateral que ha estado muy activo en la primera parte, Yuri Dimitrulin del Dinamo de Kiev.
Va a recibir Gusin, otro jugador del Dinamo de Kiev. La columna vertebral prácticamente todo el equipo de Josep Sabo es el equipo de Lobanovsky. Ahí hubo falta. Recibió la falta Bilic. En esa acción del delantero centro del equipo de Ucrania, Vitaly Kosovsky. Es el autor del gol. Slaven Bilic. Es cierto que este partido tiene 3 antecedentes. Se han enfrentado antes que esta 3 veces ambas naciones y de momento un parcial de 2-1 para la selección de Croacia, que siempre ha ganado en su estadio. En el año 93 Croacia 3, Ucrania 1. En el año 95 Croacia 4, Ucrania 0. Y también ese mismo año 95, unos meses después, Ucrania 1, Croacia 0. Partido de clasificación para la Eurocopa del 96, donde la República Checa se proclamó campeón de Europa. Atención a la acción de ataque del equipo de Croacia. Centro muy pasado y tuvo que poner la cabeza Víctor Skripnik, uno de los pocos jugadores que no son del equipo del Dinamo de Kiev. Ahí está ese jugador del Werder Bremen, llamado a última hora para suplir las bajas de los sancionados Yuri Kalinbentsev y Andriy Shevchenko, ambos jugadores del Dinamo de Kiev. Kuznetsky había apoyado en Saric. Finalmente la bola que se va fuera, saque de puerta para Oleander Shopkovsky. Ese era el seleccionador ucranio Josep Sabo. No lo está viendo demasiado claro, aunque siempre saben que tienen un as en la manga los ucranios, que es el partido de vuelta en su estadio ante 100.000 espectadores, un estadio que impresiona, como puede ratificar el Barcelona, donde además hace muchísimo frío. Aquí en Zagreb hay 3 grados de temperatura. Probablemente en la vuelta el próximo día 15 en Kiev la temperatura esté bajo cero. Skripnik ahí intentó jugar de primeras. Ese es Kosovsky. Ha recuperado el equipo de Croacia. Ese cambio, atención a la acción de Vlahovic, que se va por velocidad, lanzamiento y el gol. El gol del delantero del Valencia. Sensacional la jugada. Qué cambio de ritmo tan impresionante el de Goran Vlahovic, que ha marcado el gol prácticamente en los primeros minutos de esta segunda mitad. Sensacional la jugada de Vlahovic. Qué acción tan sensacional. Paró, aceleró, se paró y el cambio de ritmo ya fue demoledor para el defensor y consiguió el 2-0 superando la estirada de Oleander Shopkovsky. Vamos a ver la repetición, el pase de Zucker. Ahí se va de el defensor Oleander Golovko y con ese cambio de ritmo Alexander Golovko no pudo hacer nada, tampoco el portero Shopkovsky. Vamos a ver la acción, cómo para, cómo cambia, cómo parece que se para. Ahí arranca, acelera, le rompe la cintura al defensor y cruzando sobre el otro poste el gol de Goran Vlahovic. De nueva repetición, ahí se apreciará mejor el cambio. Ahí como arranca, había amagado el chut. Y con el interior de su pie derecho, Goran Vlahovic ha conseguido en el minuto 49, por lo tanto el minuto 4 de la segunda parte, el 2-0 para Croacia, que vence en su estadio a Ucrania. Ha tratado de recuperar esa bola Nagorniak, pero finalmente terminó yéndose por la línea de fondo. Y ahora ya este resultado ya es mucho más asequible para que Croacia pueda intentar el sueño de entrar por primera vez en un mundial y afrontar con garantías, con 2 goles, el partido de vuelta el día 15 en Kiev. Hasta ahora Ucrania no se ha parecido en nada a la pisonadora que representó el Dinamo de Kiev en la Champions League en el partido del miércoles pasado ante el Barcelona. Y en cambio Croacia, haciendo su partido, tampoco sin hacer un juego para tirar cohetes, ha llegado poco al área contraria, pero ha conseguido ya 2 goles. Uno en la primera mitad, Bilic, nada más empezar la segunda por parte de Vlahovic, porque recupera, ahora ya ha crecido el equipo de Croacia, recupera en esa zona de la medular. Jarni, atención, se ha equivocado. Veremos lo que puede suceder en esta acción. Atención al número 10, Atelkin, que entra dentro del área, el centro de Atelkin. Ha rebotado en un defensa, por lo tanto, el primer córner de la segunda mitad favorable al equipo de este hombre, al equipo de Josep Sabo, la selección de Ucrania. Ese es Atelkin. Y ahí va para botar el córner Vitaly Kosovsky, el equipo titular de
Ucrania, además de las bajas de esos dos hombres sancionados que hemos dicho, Dalin Bensev y Shevchenko, también la baja de Luzhny, jugador, el defensor Olen Lunzi, que se retiró lesionado el pasado miércoles la segunda parte en el partido ante el Barcelona, tiene una elongación muscular y no ha podido estar en condiciones para jugar en este partido ante Croacia. Rebrov no pudo controlar, Serhii Rebrov, número 11 de Ucrania, autor del tercer gol del Dinamo de Kiev ante el Barcelona. La verdad es que estamos comentando repetidamente ese partido del Dinamo de Kiev-Barcelona porque es una de las pocas referencias internacionales de los jugadores del ucranios, una selección no muy conocida, que no ha estado nunca en un gran campeonato y que lógicamente debemos ceñirnos a sus actuaciones de club para valorar su presencia europea, a pesar de que en el grupo noveno de clasificación se quedó a 2 puntos de Alemania, es decir que es una selección potente pero no muy conocida y con una media de edad por debajo de los 25 años, es decir, con mucho futuro. Falta ahora de Prosineski. De Rebrov. Tenemos ahí corriendo a Davor Šuker, el delantero del Madrid. Maximov, el capitán de Ucrania, sobre Skripnik. Ante sí tiene a Stanic, le hace un túnel Skripnik a Stanic. Cambia de lado. Ese bote ha perjudicado a Rebrov. Todavía hay control para Ucrania. Llega la bola a Kosovski, que la deja en el suelo. Intenta el lanzamiento exterior. Intentó el lanzamiento exterior, yo creo que era Andrei Gusin. Ahí está, efectivamente, el número 6. Habrá cambio. Entrará el número 14, Mikhailenko, un ilustre de Ucrania, internacional con la antigua Unión Soviética. Y se va a ir el número 11, Rebrov. El primer cambio del equipo de Ucrania, a pesar de que finalmente no será Rebrov sino el número 10, Atelkin. Habían puesto ahí el 11 en esa pizarra electrónica y por eso era el mismo Rebrov el que abandonaba el campo, pero finalmente es Sergei Atelkin y entra Dmytro Mikhailenko. Minuto casi 10 ya de la primera mitad. Croacia 2, Ucrania 0. El equipo que gana esta eliminatoria va al Mundial. Debería haber presencia de dos equipos balcánicos en el Mundial, si es que Yugoslavia también supera su partido de esta fase ya última de clasificación ante Hungría. Mantiene el control de la bola Ucrania, es Maximov, que juega sobre Golovko. Golovko abrirá todavía más sobre Dimitrulin. No sabe a quién pasar Dimitrulin, prefiere avanzar él metros. Trata de buscar la espalda de la defensa, la espalda de Jarni. La bola larga era sobre Nagorniak, pero recupera la defensa de Croacia, que sin contemplaciones se la quita de encima. Veremos ahora ese toque de primeras. Veremos si llega ahí Stanic. Intentó irse Stanic, casi lo consigue. Pero estuvo atenta a la defensa de Ucrania, a pesar de que de nuevo Maximov perdió. Recupera Prosineski para Stanic. Deja atrás para el autor del gol, Bilic. De nuevo Bilic, que se apoyó en el capitán Boban. Abriendo a la banda para que entre Šarić. El centro de Šarić golpea el cuerpo de Skripnik. De nuevo Šarić intenta hacerle un sombrero al defensor. Ahí está Mikhailenko. Una de las primeras acciones de Mikhailenko jugando para Rebrov. Este atrás de nuevo para Mikhailenko. Uf, que con el pie por delante. Qué daño le ha hecho ahí a Mikhailenko. El jugador Zvonimir Boban, creo que era. Se ha quedado tendido en el suelo. Ha dado la ley de la ventaja al árbitro, pero la falta ha sido terrible. Veremos ahora en qué queda esta acción. Rebrov. Ahí estuvo lento Rebrov. Recupera el equipo de Croacia de primeras para Šuker. Intenta irse, hacerse un autopase, pero estuvo ahí muy tranquilo Vaschuk. El marcador que no deja ni a sol ni a sombra a Davor Šuker. Maximov a punto de perder. Mikhailenko, que ya se ha recuperado. Cuando para Rebrov. Rebrov, que juega de pivote, dejándola atrás para el centro. Atención porque va a llegar el número 9. Ha intentado controlar ahí Kosovski.
Vitaly Kosovski. Tenía que haber rematado probablemente de primeras con la cabeza, aprovechando la velocidad del bote, porque intentó controlar con el pecho, se le escapó ya el control y ahí llegó el portero Ladic, pero es que además también llegaba en la cobertura Saric. Si hubiera rematado de primeras aprovechando el bote Vitaly Kosovski, podríamos estar hablando probablemente del 2-1. Minuto 56 ya de partido, a punto de llegar al minuto 12 ya, por tanto, de esta segunda mitad. El partido en el estadio Maksimir de Zagreb, en la capital de Croacia. Partido de ida, esta última fase antes de la clasificación del Mundial. La vuelta el 15 de noviembre, los goles en campo contrario valen doble. En caso de igualdad en la eliminatoria se juegan a prórroga, 2 partes de 15 minutos, pero con el gol de oro, el primero que marca gana. Y en caso de no conseguirse alterar el resultado, se jugaría una tanda de penaltis para decidir qué país, en este caso en esta eliminatoria, si bien Croacia, bien Ucrania, van al Mundial de Francia. Y las 10 selecciones europeas clasificadas, entre ellas España. Algunos ilustres como Portugal han quedado fuera, y otros, como el caso de Italia o de Rusia, o esas dos selecciones, deben jugarse su clasificación en la última eliminatoria a cara o cruz. Golovko para Mikhaelenko, el centro de Mikhaelenko, ahí Rebrov muy solo. Recuperó Stanic, pero la presión de Kusin ha podido con él. Ahí está Kosovski, centra con la izquierda, muy pasado, no hay nadie. Cuidado que el portero va a llegar también pasado de vueltas ahí a la frontal del área casi. Y tuvo que ser un defensor, no sé si Zierkan, el que puso su pie izquierdo, porque ese hombre, Drazen Ladic, el portero del Croatia Zagreb, no estuvo muy avispado en esa acción. Bachuk, ha venido claro. Ahí está Šuker, que intenta sorprender. Ha intentado sorprender desde el campo propio Davor Šuker a Oleander Šopkovski, que estaba adelantado, pero no cogió ni la suficiente fuerza ni la suficiente parábola el balón para sorprender al portero de Ucrania. Las acciones hay que probarlas en cualquier caso, porque si entran se cae el campo. Veíamos a Vlahovic, que estaba ahí haciendo signos como de un cambio. Presión ahí de Šuker sobre Bachuk, sobre Skripnik. Skripnik, que no termina de colocar bien el punto de mira, y la bola que se va por la línea de fondo, saque de puerta. Atención, va a entrar un viejo conocido, otro viejo conocido de la afición española, Asanovic. Aliosa Asanovic, jugador del Derby County, sustituye a Stanic. Además decíamos que es viejo conocido, no por jugar en el Derby County, sino porque Asanovic es jugador del Valladolid. Otro cambio, también entrará Zubov, Gennady Zubov, por Sergei Nagorniak. Los cambios consecutivos. Necesidad por parte de, ahí vemos a Asanovic, necesidad por parte de Josep Szabo de oxigenar a su equipo, de ir probando cosas nuevas, porque de momento la actuación de Ucrania está decepcionando bastante. Tampoco es que Croacia se esté saliendo, pero por lo menos va ganando 2-0, que de eso se trata. Mikhaelenko muy activo desde que ha salido, sustituyendo a Nagorniak, perdón, a Atelkin. Ahí tenemos a Mikhaelenko. El centro de Dimitrulin. Ahí rechaza la frontal el defensor, recupera Kusin. La media vuelta a Kusin ante la presión de el jugador Saric. Recupera Croacia, no terminan de tenerlo claro tampoco los ucranios. Recuperó Saric de nuevo. Ese era Vitaly Kosovski, volviendo a posiciones defensivas. Prosineski, que la pisa, la toca atrás para Asanovic. De nuevo Prosineski, ante suyo Vlahovic, más adelante Šuker. Demasiado forzado el centro, sin problemas a las manos de Šopkovski. Está Prosineski, su pendiente, su cinta, una cinta que parece le haya quitado al mismísimo Zvonimir Boban
nombre habitual, el jugador del Milan, luciendo siempre esa cinta. Hoy, en cambio, la única cinta que luce Boban es la del brazalete de capitán. Ahí hubo más que probablemente falta. Ha recuperado Juric, jugador del Croacia. Se había apoyado en Boban, de nuevo Juric. Y su centro directamente, saque de banda. Recuperó, esa es una de las acciones que debe aprovechar Croacia, a pesar de que hubo fuera de juego de Šuker, pero esos cortes, la velocidad, el pase profundo buscando a la espalda de la defensa, son dos armas, es un arma que dominan los dos delanteros de Croacia, Davor Šuker y Goran Vlahović. Recupera bien Croacia, dejado sobre Jarni, la dejó Simic. Pero el juego está muy embalado, no terminan ninguno de los dos equipos de enlazar 2-3 pases con garantías y sobre todo con intención. Los cambios de juego son habituales, pero no conducen a nada. Skripnik, de nuevo Skripnik, recibió de Kolobko para Mikhaelenko. Ahí está el lateral del Werder de Bremen, que levanta la cabeza. De nuevo Mikhaelenko, se repiten esos pases. Maximov atrás para Vaschuk, ese es Dmitry Ulin, la mayoría de jugadores del Dinamo de Kiev. Mikhaelenko no pudo conectar con Maximov, finalmente fue el mismo quien se hizo con el control, intenta la bicicleta, tendrá que abrir a la banda sobre Rebrov, creo que era Zubov, que acaba de salir, pero Robert Jarni, ahí le viene al jugador del Betis, lateral zurdo del equipo de Croacia, que se la sacó de encima, de nuevo centro, ahora muy pasado, no hay nadie ahí, que tampoco pudo rechazar Saric. Mikhaelenko ante la presión de Prosinecki, Vlahović también presionaba ahí, la saca Saric, viene a buscarla Šuker, intentaba jugar de primera sobre Prosinecki, todavía recuperar a Šuker, intentaba hacerse un autopase, pero vino bien en el balance defensivo Dmitry Ulin y recuperó para el equipo de Ucrania, que va perdiendo 2-0 en el minuto ahora mismo 19 de juego de esa segunda mitad. Ahora va a llegar, atención, la bola sobre Gusin, no pudo controlar, de espaldas a la portería. Ahí yo creo que hubo falta, si no física sí técnica, seguramente gritó el defensor de ucranio y Šuker la dejó pasar. Y no, jugando en ataque el equipo de Ucrania, ahora era Kosovski, sobre el que vuelve la bola, se le ha quedado el pie clavado, los tacos en la hierba. Tenemos algunos de los cascos azules con la bandera de Ucrania, bandera amarilla y azul. Los militares están ahí en Croacia, aunque son los únicos ánimos que reciben esos jugadores desde la grada. El resto de aficionados todos volcados con Croacia en el partido más importante, uno de los dos partidos más importantes de la historia de Croacia en su corta historia futbolística. Maximov recibe la falta en la frontal, la falta es de Boban, de capitán a capitán. Sí, una falta en absoluto intencionada, pero sí peligrosa, y además Maximov parece que se ha hecho daño. Pide la camilla el árbitro Alain Sars, el árbitro francés de este partido. Vamos a ver la repetición, como llega Maximov, pone la pierna a Boban y la falta, y de momento pues la lesión del capitán del equipo de Ucrania. El Mundial de Francia va a empezar el 10 de junio, del 10 de junio al 12 de julio se prolongará. Y de momento Croacia, que tiene 2 goles a favor en ese camino hacia el Mundial, aunque todavía le resta pues 25 minutos este partido y 90 más de la vuelta de la eliminatoria en el Estadio Olímpico de Kiev. Croacia no dispone para este partido de la presencia de Zvonimir Soldo, ya lo hemos dicho antes, el atacante del Stuttgart. Pero aún así
En las dos oportunidades claras que ha tenido ha conseguido 2 goles el equipo de Blažević. Ahora rechazó ahí en el centro del área pequeña. De cabeza poderoso. Bilić buscando la espalda de la defensa. Ahí tenemos a Golovko. Ahí se le pasó ese intento de remate a Kusin. Veremos si sale algún contraataque para el equipo de Croacia. Veremos qué puede hacer ahí Vlahović. Autor del segundo gol. Está rozando el fuera de juego Davor Šuker. Por eso no cambió de lado. Vlahović prefirió esperar la llegada de sus compañeros y empezar un ataque ahí por parte de Šarić. Mientras veíamos a Kusin, el hombre que no pudo empalmar antes. Ahí está Šarić. Bueno, sobre Vlahović. Šarić. No para Vlahović. Va a llegar antes el defensor de Ucrania. Ahí llega Rebrov para iniciar la jugada de ataque desde ahí. Habrá tarjeta ahora del joven jugador del Croatia Zagreb, Daniel Šarić. Bueno, parecía que se echaba la mano al bolsillo. Alen Sars, vamos a ver la acción. Llegó por detrás, falta por detrás, probablemente puede ser tarjeta. La falta fue clara por detrás de Daniel Šarić. Tenemos a un jugador croata haciendo ejercicios de calentamiento. Y hay otro ahí que va a salir al campo. Es el número 24, Jurčić. Va a sustituir a Boban, el capitán. Miroslav Jurčić, 24 años, que sustituye a Boban, que parece que también se ha hecho daño en la acción que cometió falta sobre Maximov. Vemos cómo se ha desabrochado esa tobillera. Y ante el delirio del público que saluda a su capitán, Zvonimir Boban, entra en el campo Krunoslav Jurčić. Atendido ahí mismo Zvonimir Boban, el jugador del Milan. Dos cambios en Croacia. Dos cambios también en el equipo de Ucrania. Vamos a ver qué hace ahí Šuker, intentando el 1 contra 3. Han tocado por detrás a Šuker en el momento que pisaba el piquillo del área. El árbitro no ha visto nada. De hecho, que continúa el juego es Skripnik. La bola de nuevo para el lateral del Werder Bremen. Mando para atrás Rebrov. Sobre Vaščuk, que la rifa ahí en el círculo central. Luego fuera de juego. Davor Šuker, que indica ahí el auxiliar de Alen Sars. El Burvejek, a Maximov, el capitán. El centro ahora que intentó el lateral del equipo de Ucrania. Todavía la bola está viva, la lucha. Kosovski ha recuperado Croacia. El público aplaude la lucha de sus jugadores, mientras la otra cara de la moneda es la lesión que se ha hecho Zvonimir Boban. Tenemos otro jugador preparado por parte de Ucrania, es Getsko, que está para hacer el cambio. Intenta irse cambio ahora también, valga la redundancia, de juego Mario Stanic. El balón claro a las manos de Šopkovski. Maximov para Rebrov, intentó jugar de tacón para Kusin, recupera Prosinecki, se apoya en Vlahović. Vlahović cambia para la subida de Jarni, creo que era. Ahora se le intenta pedir ahí en la espalda. Hizo muy bien ese doblar a su compañero. El pase de Prosinecki era bueno, pero fue demasiado largo y ese desventaje aparatoso que le ha tenido que poner a Boban tras su encontronazo con Maximov. Mikhailenko para Dimitrulin. Entre jugadores del Dinamo de Kiev está el juego. Maximov para Mikhailenko. Este sobre Golovko. Vaščuk cambiando al otro lado para Skripnik. Intenta desmarcarse.
Kosovski, sobre él iba la bola, pero ahí viene la cobertura de Croacia, que entre Bilic, Simic, Šarić, Jarni, Juric. Están teniendo demasiados problemas para atajar el peligro bastante inocente que intentan crear los jugadores de Ucrania, que ahora mismo se han quitado la bola de encima, cediendo ese saque de lateral para Croacia. Minuto 27 de juego de la segunda mitad. Boban se retira cojeando. Gana Croacia 2-0. El gol el primer gol, Bilic. Primera parte, minuto 10. Segunda parte, minuto 49, minuto 4 de la segunda mitad. El 2-0 ahora, obra de Goran Vlahovic. En un cambio de ritmo sensacional. Una anticipación defensiva. De nuevo. Y no terminan de encontrar la clave, la piedra filosofal, los ucranios, para introducirse en la pobladita defensa del equipo de Croacia. Gabashchuk sobre Mikailenko. Este se apoya en Kosovski, que se ha venido a esta banda. Intentaba devolverle a Mikailenko. Atención al ataque. Ahí está Šuker. Tiene por el otro lado a Prosinecki. Va a llegar en el 1 contra 1 Prosinecki. Todavía está Vlahovic en este lado. Prosinecki ha chupado ahí. Vlahovic se queja, le pide que le tenía que haber pasado la bola. El lanzamiento con la izquierda de Robert Prosinecki. Se fue arriba, desviado por encima de la portería de Šopkovski. La verdad es que ha chupado ahí Prosinecki. Tenía solo al otro lado a Vlahovic. Ahí vemos cómo levanta la mano Vlahovic. Está en posición correcta además, porque por delante tenía al número 4, a Alexander Golovko. Pero ya nos hubiera extrañado ya que Prosinecki hubiera jugado ahí sobre la derecha y hubiera dejado esa asistencia para Vlahovic. Le encanta intentar el lanzamiento a portería Prosinecki. Ha habido falta ahora de Rebrov. Me dice Slaven Bilic que cuidado, porque ha sido una acción similar a la anterior, en la que ha llegado sobre el portero y ha estirado el pie, igual que hizo antes Stanic con el portero contrario, con Šopkovski. Ahí primero podía haber habido falta de Rebrov, pero finalmente estiró el pie, aunque esta vez tenía por lo menos opciones de jugar, todo lo contrario que había pasado en la jugada que vimos en la primera mitad, en la que una acción un tanto antirreglamentaria de Bilic vio cómo tenía que ser atendido el portero ucraniano. Baja la bola al suelo Ucrania. Skripnik para Kosovski. Intentó jugar con Gusin. No se entendieron. Recupera Croacia. Juega Šuker para Vlahovic. Atención a Vlahovic. La para. La tendría que jugar atrás. Viene hacia el otro lado para Prosinecki. La baja al suelo. La juega hacia atrás para que llegue. Había sido Šarić ahora. El hombre que jugaba. Prosinecki. Croacia ahora nota más angustia cada vez que controlan esa zona, hay mucha más presión. Atención a Bilic, autor del primer gol. Llega buscando para que haga el centro Daniel Šarić, perdón. Ha sido finalmente este hombre, Ladislav Baščuk, el secante de Šuker, quien ha alejado el peligro. Šarić para Bilic, dentro de Bilic, Mikailenko toca, la ahí, Viktor Skripnik, cambiando de lado, la bola que le llega al capitán Maximov. 2-0, minuto 74, 16 minutos para llegar al término de este partido, la ida de este partido ya definitivo de clasificación para el Mundial de Francia. Croacia 2, Ucrania 0, atención que ha recuperado Šuker, tiene terreno para dársela a Vlahovic, va a llegar en velocidad, pero qué carrerón se ha pegado ahí el número 5, Ladislav Baščuk, y finalmente ese hombre, Goran Vlahovic, delantero del Valencia, jugador de 25 años de Nova Gradska, unos 78-75 kilos, no pudo tener esa chispa que demostró cuando marcó el segundo. Mucho más rápido Baščuk que no. Šarić, regate, tendrá que centrar, la juega ahí para que se la devuelva de primeras. Atención, porque la jugada había sido
espectacular, el tuya mía con Vlahovic, el taconazo del jugador del Valencia. Ahí se le fue fuera la bola. El taconazo de Vlahovic ha sido sensacional. Intentó ese tuya mía con Šarić. Todavía hay juego de ataque. Es Asanovic, el centro de Asanovic sobre Šuker. Sale ahí poderoso arriba con dos manos Šopkovski. Trata de jugar rápido. Ahí está Dimitriulin. Se va al suelo del lateral ante la presencia de Prosinecki. Prosinecki en profundidad, perfectamente. Veremos si puede rematar ese centro. La bola había botado mal. Intentó el centro sobre Vlahovic, pero el centro de Jarny, que fue rechazado por la defensa de Ucrania. Ahora recibe la falta Maximov. Falta del 7-7 de Asanovic a Maximov. Veremos la jugada ahí. Šarić, cómo la juega sobre Vlahovic, y Vlahovic de tacón se la va a devolver. Si llega a salir esta jugada se cae el estadio, pero ha estado muy bien ahí el lateral derecho. Ha venido a hacer la cobertura Yuri Dimitriulin, el jugador del Dinamo de Kiev. Ya podía atajar esa acción de mucho peligro, porque los marcadores de los jugadores que participaban en esa jugada estaban vendidos. Suerte que ha llegado ahí un hombre para crear la superioridad defensiva desde el otro lado, porque si no se comían el tercer gol los jugadores de Ucrania. Baja la bola al suelo Skripnik, recupera Prosinecki, cambia de lado para Bilic. Bilic todavía más hacia su derecha para Šarić. Ante él Maximov. Šarić se va de Kosovski. Se para. Ahora cambia hacia el centro. Vlahovic la para al suelo. Veremos lo que intenta aquí el jugador de Valencia. Intenta una vaselina. Porque ha tenido que poner la mano. Ha tenido que poner la mano Šopkovski. Muy inteligente Vlahovic, a pesar de que la bola ya la había tocado un defensor. Probablemente Mikhailenko. Vamos a ver la acción. Efectivamente Mikhailenko. Eso provocó esa parábola. Y suerte que ha aprovechado su altura Šopkovski, porque la bola termina. La toca Mikhailenko después del chut de Vlahovic. Ya tenemos córner ahí que va a servir. Va a botar Alioša Asanovic, jugador del Derby County. Al primer palo, a las manos de Šopkovski, mientras que Šuker está en el suelo y protestaba de nuevo al árbitro por un empujón. Vamos a entrar rápidamente ya a los últimos 10 minutos de este partido, que está ganando cómodamente Croacia por 2-0 a la vuelta, a la espera de la vuelta del próximo día 15. El equipo que gane va al Mundial. Sería la primera vez tanto para Ucrania como para Croacia. Nunca han estado en la fase final de un Mundial. Sí, en la fase final de una Eurocopa por parte de Croacia, pero no así es el caso de Ucrania, que deberá apoyarse en el frío reinante en la capital de Ucrania, en Kiev, y en el calor de el Estadio Olímpico con 100.000 espectadores para intentar darle la vuelta a este marcador. El centro ahora, atención, porque hubo un empujón ahí dentro del área. Hubo empujón en ataque de Mikhailenko después del centro de Skripnik. La falta de ataque fue de este hombre, de Dmitro Mikhailenko, hombre que ha salido en la segunda parte, ha salido de refresco sustituyendo a Telkin. El cambio es la presencia de Gennady Zubov sustituyendo a Nagorniak por parte de Croacia. También dos cambios, la presencia de Alioša Asanovic sustituyendo a Stanic y de Krunoslav Jurčić, precisamente ese hombre que ha sustituido a Boban. Ucrania con Vaschuk para Dimitriulin, más hacia adelante para el hombre que salió, Zubov, en la segunda parte. Minuto ya casi 80, decimos, a punto de entrar en los últimos 10 minutos de partido. Tiene mal el equipo de Ucrania, aunque si marca un gol las cosas cambian radicalmente. Goles en campo contrario valen doble en esta eliminatoria. Atención, porque ahí se ha hecho un lío el número 6, Gusin. Veremos qué pasa en este 2 contra 2 ahora. Vlahovic no ha podido controlar, pero ha obligado al defensor a provocar el córner, y ahí lo vemos como Goran Vlahovic está pidiendo el cambio. La verdad que está cargado en sus gemelos y debe estar pidiendo el cambio a Miroslav Blažević para no lesionarse y poder volver a la disciplina de su equipo, el Valencia. Equipo que no lo está pasando demasiado bien el equipo de Claudio Ranieri en este inicio del campeonato de la Liga Española, la Liga de las Estrellas. Ahí va Asanovic para servir el córner. El pasado, ahí tuvo que poner las dos manos del portero y en dos tiempos.
Oleander Shopkowski se ha hecho con el control de la bola ante la presencia de ese hombre que marcó la primera parte de cabeza. Atención, porque ha habido un error ahí entre el portero y el defensa. A punto estuvo de marcar Zucker. La jugada anterior era de Bilic, pero mientras vemos como Bilic se iba hacia atrás, ha habido una opción de gol de Davor Zucker. Un error de entendimiento entre el portero y un defensa, y ha estado muy hábil el delantero del Real Madrid, aunque no pudo conseguir el gol. Ya un 3-0 sería prácticamente definitivo pensando en el partido de vuelta. 10 minutos ya para Ucrania para intentar marcar un gol. Pues ahí la acción, como se equivocó ahí el defensa, también el portero, y a punto ha estado Davor Zucker de conseguir el gol tras esa desinteligencia, que diría Valdano, entre Dimitriulin y Shopkowski. La bola que queda muerta. Falta de Rebrov, falta de Serhii Rebrov. En cambio ahora se va efectivamente Vlahovic y va a entrar el número 21, Svitanovic, Igor Svitanovic, ahora de 21 años, que sustituye a Vlahovic. El tercer y último cambio ya del equipo de Croacia. Como grita el speaker de este estadio, Maksimir de Zagreb, con capacidad para 20.000 espectadores, calentando esta fría noche croata. 3 grados de temperatura cuando empezó el partido, probablemente haya ido bajando la temperatura. Como grita para celebrar la marcha del campo del goleador, uno de los 2 goleadores de este partido, Goran Vlahovic, jugador del Valencia, que metió el 2-0 en el minuto 4 de la segunda mitad, y celebrando también la entrada, el ingreso en el campo de Igor Svitanovic, el sustituto, según que ha decidido Miroslav Blažević. A quien ya hace rato que no vemos es a Josep Sabo, seleccionador de Ucrania, que debe estar ciertamente hundido en su banquillo. Y ya pensando un poco en el partido de vuelta, donde mucho tendrán que cambiar las cosas, el equipo de Ucrania recuperará a 2 de sus valores más sólidos, Yuri Kalinbentsev, el defensor, y el delantero Andrili Shevchenko, ambos sancionados para este partido. Y a lo mejor también al lesionado Olen Lunzi, los 3 del Dinamo de Kiev. 2 sancionados, 1 lesionado, que no han podido estar en el 11 titular de Josep Sabo en este estadio Maksimir de Zagreb. Ese es el otro auxiliar, al que no habíamos visto tanto, Renaudin. El señor Renaudin, junto con Le Bourbellec, auxiliares de Alen Sars, que de momento no ha tenido un partido nada complicado. Han enseñado 2 tarjetas amarillas a Maximov y a Stanic. Y que se le reclamaba un penalti sobre Atelkin en la primera mitad, en el área de Croacia. Penalti, yo creo, claro, y que tal vez en algún momento podría haber enseñado alguna tarjeta más, pero por lo demás está habiendo un partido, buen partido. Si pasa desapercibido es que los árbitros hacen buenos partidos. No sé, Jasanovic intenta el regate en 1 metro de terreno, ha intentado irse de 3 jugadores, llegó Mikhaelenko al rechace, ahí esa bola le va a caer a Rebrov, recibió la falta Rebrov, el jugador del defensor croata, Robert Jarni. Y Alen Sars ha indicado la infracción, balón al suelo. Últimos minutos ya para que Ucrania intente un imposible. Al menos si marcase un gol se irían a su casa con un buen sabor de boca, y dejaría al público croata también con un palmo de narices, que han ido dominando todo el partido y casi no han llegado con peligro los ucranios a la portería de Ladic. La presión, a punto de perder ese hombre, Dimitriulin, que ha cambiado su posición tras los cambios hechos por Josep Sabo. Brzezinski para Jarni. Atención a la acción de ataque, va a llegar sobre Asanovic el balón, tiene 2 opciones de pase. Zucker, que se había quedado casi fuera de juego, tiene que salir. En el otro lado estaba Svitanovic. Recupera Mikhaelenko. 5 minutos y poquito más para el término del partido. Croacia 2, Ucrania 0. Ahí llegó Svitanovic para el intento de corte. Jarni, a su lado tiene Asanovic. El pase de Jarni, atención, la velocidad de Svitanovic, tiene ante sí a Vaschuk. Se intenta ir de Vaschuk con esta bicicleta dentro del área. Habrá penalti. Se ha caído el jugador croata. Yo creo que le cogió por la manga y le hizo caer. Yo creo que Vaschuk hizo caer a ese hombre, a Igor Svitanovic. Vamos a ver la repetición. Como ya dentro del área ahora, un cambio de ritmo. Desde esta acción, desde esta posición no se ve demasiado. Ahí parece más bien que se haya tirado.
aunque parecía en directo que le había cogido de la manga, se había colgado de su brazo derecho y había hecho la falta máxima dentro del área. Ahora centró sobre nadie. Kosovski. Al suelo para Bilic. Sobre Prosineski, muy activo en el partido, aunque con acciones a veces nada efectivas. Recibió la falta Prosineski, que también recibe la bronca de su compañero. Y el tercer cambio y último ya por parte de Ucrania. Se va a ir del campo el número 7, Yuri Maximov. Va a entrar el número 15, Getsko, Iván Getsko. El capitán que se retira, Yuri Maximov. Ha entrado Iván Getsko, ya para quemar los últimos cartuchos. Cuando estamos ya a 4 minutos y medio, a 3 minutos y medio, perdón, para llegar al final de este partido, más lo que descuente el árbitro. Skripnik ha perdido. Recupera ahí Saric. Asanovic. Asanovic recibe la falta de Rebrov. Y adiós a Asanovic, número 7 de Croacia. Ha sacado la falta que ha señalado ese hombre, Alen Sars. Iba a sacar la falta, finalmente se la ha dejado a Bilic. Al centro de Bilic, muy suave, sale con el puño por delante. Sopkowski, Prosineski, juega sobre Jarny, Jarny que la levanta y la centra. Salió Gusin, también Rebrov. Trata de jugar Rebrov sobre Getsko, el hombre que acaba de salir, Mikhailenko. El terreno, la verdad es que en algunos momentos hace unos botes la bola ciertamente extraños. Ahí vemos 50% de posesión para ambos equipos. Mucho más efectivo el equipo de Croacia, que ha metido 2 goles en prácticamente 4 lanzamientos a portería. Bilic da la vuelta sobre sí mismo, la juega para Ladic. Este no tiene ningún problema y se la quita de encima. Patadón largo. Prosineski que la baja al suelo. Juega sobre Jarny. Jarny conecta su pierna izquierda, cambiando de lado para Davor Šuker. Intenta controlar Davor Šuker, puso ahí la pierna a Skripnik. El balón para Gusin. Gusin para Mikhailenko. Este abre todavía más a la derecha para Dimitri Ulin. Y este intentó el pase largo sobre ese hombre, sobre Gennady Zubov. Será saque de banda para el equipo de Croacia. La verdad es que no podemos destacar a ningún jugador sobre los demás en este partido. Nadie ha destacado sobremanera, ni en uno ni en otro equipo. Pero lo que sí que está claro es que han sido mucho más efectivos los jugadores croatas. Corría Saric, dejó salir Kosovski. Saque de banda para Ucrania, juega largo sobre el ahora capitán. El número 15, Getsko, el sustituto de Maximov. Es curioso porque Maximov era el capitán, ha dejado el campo, le ha dado el brazalete a Getsko y se lo ha puesto él. No sé si él es el más veterano del equipo. Pide Šuker la tarjeta, que ahora es el capitán. Šuker, desde el que se retiró Boban por lesión. Bonimir Boban, el jugador del Milan, que le dejó el brazalete a Šuker cuando abandonó el campo y fue sustituido por Jurčić. Último minuto ya de este partido. Croacia 2, Ucrania 0. Va a quedar todo pendiente de la vuelta el día 15 de noviembre en el Estadio Olímpico de Kiev. Con 2 goles de ventaja va a viajar el equipo de Miroslav Blažević. Un resultado muy ventajoso, a pesar de que no sería nada de extrañar que los ucranios, con la presión que ejercen en los primeros minutos, pudieran por lo menos crearles problemas, darles algún susto a los jugadores croatas en ese partido, que también, si este es uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol de Croacia, aquel, el de vuelta, será también uno de los partidos más importantes, o el más importante en la historia de la selección ucrania de fútbol. La posibilidad en 90 minutos de clasificarse para un mundial, la fase final de un mundial, en este caso el de Francia 98, es sin duda uno de los momentos, de los puntos de inflexión más altos en la parábola de crecimiento del fútbol de Ucrania. Asanovic para Bilic. Presión de Gusin. Llega ahí a la ayuda Saric. Dice el árbitro que se levante. Saric se tiró al suelo pidiendo la falta para perder tiempo.
Últimas oportunidades ya para los ucranios. Pero no hay manera de que superen esa línea de defensa. Bilic se da la vuelta. Se la quita de encima como puede Simic. Nuevo Bilic. Para Sanovic. A su lado Prosinecki. Se la deja al exjugador del Barcelona y del Sevilla y del Madrid y del Oviedo. Y lo que quería hacer en primera instancia Prosinecki, que era cambiar de lado hacia Robert Jarni. La termina haciendo su compañero. Ahí llega para hacerle el relevo Svitanovic, apoyándose en Asanovic. Bola que termina llegando a Saric, ya jugando a favor de reloj. Los croatas dejando que el tiempo se llega hasta el minuto 45. Atención, esta es tuya mía. Llegó ahí bien para ayudar en defensa Golovko. Este puede ser la última acción de ataque del equipo de Ucrania. Ahí recibe la falta Rebrov. Minuto y medio por delante. Y atención, porque hay tarjeta amarilla. Hay tarjeta amarilla sobre Bilic. Dice, es la segunda falta consecutiva, le dice el árbitro. La tarjeta amarilla sobre Bilic. La tercera tarjeta amarilla del partido. La segunda para un jugador de Croacia. Stanic la recibió antes de ser sustituido. Y además de Bilic la recibió también Maximov, el capitán de Ucrania, también antes de ser sustituido. Última opción ya ahora para los ucranios. Vitaly Kosovski al lado del balón. Prácticamente todo el equipo de Ucrania dentro del área de Croacia. Última acción ya para el equipo de Ucrania. La cuelga sobre el área contraria. La bola que le va a llegar a Vladic. Y podemos ya prácticamente decir, en el minuto 93 de partido, que esto se ha terminado. Efectivamente, Alen Sars pita ahora el final del partido, al que se llega con el resultado de Croacia 2, goles de Bilic en el minuto 11 y de Vlahovic en el 49, Ucrania 0. 2 goles de renta para viajar dentro de 15 días al Estadio Olímpico de Kiev, que tienen los hombres de Miroslav Blažević. Mucho tendrá que mejorar el equipo de Josep Szabo. Ahora Bilic hablaba con el árbitro, ha recibido la última cartulina amarilla. Bilic intercambiaba opiniones con Alen Sars. Ahí vemos a Blažević, que va a ir a felicitar y sobre todo a quitar de en medio a Bilic para que no proteste. Tiene tarjeta amarilla, no fuera en el caso de que le hubieran sacado la roja ya con el partido terminado. Repetimos, al final de este partido en el estadio Maksimir de Zagreb, Croacia 2, Ucrania 0, el partido de ida ya de la última eliminatoria antes de clasificarse para el Mundial. El próximo día 15 sabremos qué selecciones, en este caso, si es Croacia o es Ucrania, la selección que se clasifica por primera vez en su historia para la fase final del Mundial de Francia.